vamos. Dale. Bueno, muy bien. Hoy es 21 de agosto. Exactamente. A un mes de la primavera, pero 21 de agosto es una fecha muy especial para nosotras las mujeres. ¿Recordamos, a través de este informe? El voto femenino, lo vemos. Si bien en 1912 se sancionó la Ley Sáenz-Peña, que estableció la obligatoriedad y el secreto del voto, la posibilidad de votar quedaba exclusivamente reservada para los hombres. El primer proyecto de ley de voto femenino fue impulsado en 1911 por el diputado socialista Alfredo Palacios, aunque dicha iniciativa, lo mismo que otras 20 presentadas por el mismo partido, o bien no llegaron a votarse o no fueron aprobadas en el Senado. La lucha de las mujeres argentinas para el logro de sus plenos derechos cívicos se remonta a fines del siglo XIX, impulsada por personalidades como Cecilia Grierson, Alicia Moro de Justo, Julieta Lanteri y Alfonsina Storni. Sin embargo, en mucho tiempo no hubo avances en igualar los derechos políticos de las mujeres a los de los varones. Pero en 1946, el presidente Juan Domingo Perón envió al Congreso el proyecto de ley que contemplaba los derechos políticos de las mujeres. Evita, compañera de vida y lucha de Perón, se puso al frente de una intensa campaña en todo el país. Su mensaje caló tanto en las mujeres de la época que ellas mismas cobraron un rol activo, realizaron mitines, publicaron manifiestos y grupos de obreras salieron a las calles a pegar carteles en reclamo por la ley. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez a nivel nacional. Este acontecimiento es uno de los hitos más importantes en la lucha de las mujeres por sus derechos. Sin duda, ¿no? Lucha, historia, no tan solo en la Argentina, sino a nivel internacional, lo que ha marcado esa mujer que escuchábamos ahí hace Por instantes. supuesto, y derechos también principalmente. Y tenemos en la mesa de Cornucho Picante el día de hoy como invitada a una de las referentes de las mujeres en la política tucumana y también que nos ha representado a nivel nacional. La doctora Estela Maris Córdoba, legisladora provincial. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, placer, un día Estela. de celebración hoy para nosotros las mujeres, Estela. Sí, la verdad que hoy es un día histórico porque, bueno, se conmemora la media sanción de la ley del voto femenino y el advenimiento de nuestros derechos políticos, de nuestros derechos a ser iguales, a elegir y a ser elegidas. Así que creo que es un día que hay que conmemorarlo desde la alegría, ¿no? Y también es reflexionar sobre lo que nos falta. Yo siempre creo que hay que reivindicar lo que se viene haciendo, los espacios que la mujer ha ido ganando a través de los movimientos femeninos, feministas, de derechos civiles, pero creo que también nos falta todavía un camino por recorrer. Estela, ¿recuerda su primer voto cuando fue a votar por primera vez?
Sí, claro que me acuerdo. ¿Y qué significó ese momento? Y para mí fue un momento muy particular porque yo soy de los adolescentes de la dictadura. Sí. Entonces, mi primera acción política fue participar. Mi primera acción política fue participar de una marcha para que volviera la democracia, es decir, para que volviéramos a tener elecciones. Entonces, mi primer voto fue en el año 83 y la verdad que fue un momento muy emocionante porque, bueno, llevábamos mucho tiempo sin que el pueblo argentino pueda votar. Teníamos una república intervenida por una dictadura militar que ya sabemos que fue la más dolorosa de la historia argentina, así que ese voto fue un momento de mucha movilización interna. Bueno, ahí creo, chicos, se está marcando un poco lo que ha sido esta lucha de las mujeres. O sea, no es que alguien haya dicho, bueno, vamos a hacer votar a las mujeres, no, sino porque ya venían de un movimiento en general, ¿no? Que se registraba a nivel mundial, pero aquí especialmente en la Argentina. Muchas organizaciones, muchas mujeres reunidas que querían tener también su propia voz. Sí, por supuesto. Yo creo que el movimiento de lucha por los derechos de la mujer se inicia muchísimo antes, muchísimo tiempo antes, pero que creo que hay que poner y ponderar en la historia argentina el rol de Eva Perón, porque como muchas veces decimos, a veces uno tiene la iniciativa, pero hay que reconocer a esa mujer que tuvo la fuerza para movilizar que la mayoría del Congreso aprobara la ley del voto femenino y nos diera la posibilidad de ser iguales en cuanto a nuestros derechos políticos. Aunque yo creo que todavía nos falta mucho para que seamos iguales. Tenemos los mismos derechos políticos, digamos, a elegir y a ser elegidas. Pero creo que todavía nos falta un camino por recorrer para ser iguales. Si uno escucha en el debate de aquel momento, hay muchos discursos que si uno los escucha hoy te pueden parecer hasta ridículos porque había senadores que consideraban que las mujeres éramos unos seres con minusvalía mental o por razones físicas, digamos. Hay registros como fílmicos de aquel debate que son insólitos de escucharlos. Realmente uno escucha esos debates y le parecen hasta ridículos los argumentos. Sin embargo, bueno, hoy... no nos vayamos muy lejos con la ley de matrimonio igualitario, podemos escuchar hace 10 años nada más las cosas que se decían. Bueno, a mí me tocó estar en ese momento en el Congreso de la Nación, yo voté a favor, por supuesto, y la verdad me pasó que nunca me habían agredido tanto los que pensaban diferente como con el voto de esa ley. Y hoy creo que estamos atravesando, por lo menos en Tucumán, un momento que también es crítico para lo que significa la concreción de los derechos de la mujer en su plenitud. Porque hoy vivimos un momento en el que hay muchos de nuestros derechos que no pueden ser ejercitados de forma plena, porque se confunde en el debate. Primero, me disculpo con quienes se sientan afectados, pero hay mucha ignorancia. No se conocen las leyes que han ido modificando lo que significa poner en concreción los pactos internacionales de derechos humanos y con ellos los derechos de la mujer, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la autodeterminación, el derecho a no ser discriminadas, a no ser sujetos pasivos de la violencia. Todos esos derechos en Tucumán no los estamos pudiendo concretar con herramientas de nuestras leyes. Una perspectiva de género nueva y la ley Micaela ni siquiera puede ser aplicada en la provincia en este momento. Exactamente. Bueno, esa ha sido una de mis últimas frustraciones, digamos, en la legislatura, porque teníamos un dictamen unánime para llevarlo al recinto, pero siempre intervienen en el camino situaciones de prejuicio que tienen que ver con confundir lo que es la ley erga omnes, la ley que rige para todos los ciudadanos, con convicciones religiosas o dogmáticas que tienen que ver con otro ámbito de la vida, pero no con el derecho. ¿Esto qué significa para mí? La ley es para todos. La ley otorga derechos
el que quiere y siente que tiene que ejercer ese derecho lo puede ejercer. No se le puede negar a un ciudadano o una ciudadana que ejerza su derecho. Aquel que no quiere ejercer ese derecho, también se respeta, digamos, su voluntad de no ejercerlo, pero no se puede privar a todo un universo de personas. Usted la conoce porque mejor alguien porque no la ha quiere. defendido. ¿Le puede explicar a la gente lo que es la ley Micaela para que La sepa qué es lo que ley falta? Micaela es simplemente la capacitación de los funcionarios públicos, de los 3 poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, sobre lo que significa la perspectiva de género y la no violencia contra la mujer. ¿Qué significa la perspectiva de género? Y atención, en esto me gustaría que todo el mundo que está viendo este programa lo tenga en claro. No es lo mismo la perspectiva de género que la mal llamada ideología de género. La perspectiva de género solo tiene que ver, según los pactos internacionales, con reconocer que en nuestra sociedad la mujer, por su condición de mujer, sigue siendo víctima de discriminación y de violencia. Ejemplo, un acoso laboral, ejemplo, la discriminación por el hecho de ser mujer para ejercer determinada función en un puesto de trabajo. La ley Micaela se refiere solo a eso, a la capacitación de los funcionarios públicos. ¿Y cuál es la capacitación que más me aflige? La de los funcionarios y empleados judiciales. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿dónde tenemos el mayor problema? En la justicia. En la justicia, porque hay mujeres que denuncian que son objeto de violencia y a veces el no tener la capacitación para atender esos casos genera que esa misma mujer termine siendo víctima de un femicidio. La capacitación y los tiempos también principalmente, ¿no? Cuando hablamos de violencia. Por supuesto, pero lo que pasa es que si alguien no tiene la capacitación y la sensibilización, como lo dice la ley, para reconocer qué cosas debemos ver frente a una mujer que denuncia violencia, qué cosas debemos reconocer para saber si la denuncia es real, si tiene fundamento, es muy difícil que pueda llevarse un trámite de manera correcta si quien lo recibe no está capacitado. Yo les doy un ejemplo que tiene que ver con otro tipo de violencia, no la que generalmente hoy se está viendo, que tiene que ver con circunstancias de relaciones hombre-mujer o de relaciones familiares. El caso, por ejemplo, de las víctimas de trata de personas, mujeres que han estado cautivas en una red de trata. Cuando logran escapar, por ejemplo, o cuando son rescatadas por alguien, rechazan el primer contacto con la autoridad policial, por un montón de circunstancias. Entonces, en otros países, ¿cuál es la técnica que se utiliza? El primer contacto no es con una autoridad policial ni judicial. El primer contacto es con alguien de una organización de derechos civiles que se dedica al cuidado y a la recepción de víctimas de trata para tener el primer contacto. Entonces, todas estas son cuestiones que son importantísimas. Si ustedes vieran que en uno de los últimos informes en la Comisión de Emergencia en Seguridad, es que el delito que más ha crecido porcentualmente es el de la violencia intrafamiliar, es tremendo. Legisladora, dentro de todos los temas que vamos abarcando, queda claro que más allá del derecho a voto, la importancia que tiene el derecho a voto para la mujer, falta muchísimo camino por recorrer y la quiero traer nuevamente al plano político. Estamos en un país en el cual a quien fuera durante 8 años presidenta, la máxima autoridad de un país, públicamente en televisión se la trataba de loca, de enferma, de yegua y otros epítetos que por una cuestión de horario y respeto a la teleaudiencia no los podemos decir. La mujer en la política, en nuestro país, ¿cómo la lee usted al rol de la mujer en la política hoy? Bueno, es bastante difícil, sigue siendo bastante difícil y siempre digamos, se nos cuestionan cosas que no se le cuestionan a los hombres. O además se hace esto que usted mencionaba, ha habido hasta una tapa de una revista hace unos cuantos años con una imagen bastante grotesca, y nunca se vio una publicación de ese tipo referida a un hombre. Sí, sí. Entonces creo que en ese ámbito, en el ámbito de la política, más allá de que en el caso que usted menciona, que es el caso de Cristina Fernández, sí, sí,
más allá de su liderazgo, que es imposible no reconocerlo porque representa un porcentaje importantísimo de la población que la apoya, no creo que haya otro dirigente político que haya sido tan agredido en lo que son sus atributos como mujer como ella. Y creo que así como eso pasa con muchas mujeres. Para la mujer el ámbito de la política sigue siendo bien difícil. Pero, a ver, con este voto también se han conseguido muchas cosas, ¿no? Con este voto femenino hemos conseguido la igualdad, hemos conseguido la igualdad ante la ley principalmente, y muchas otras cosas. Y muchas otras cosas. Hoy tenemos que estar... Hoy tendríamos que estar, digamos, muy contentos porque en Tucumán ayer asumió una nueva miembro de la Corte Suprema de Justicia, que es una mujer de 40 años, a quien también se está discriminando y se está atacando desde un costado sexista. ¿Por qué? Porque, como yo lo dije en la legislatura, si el Poder Ejecutivo hubiera enviado el pliego de una mujer incapaz, que tenía un mal promedio en la universidad, que no tenía los atributos para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, uno puede aceptar otro tipo de argumentaciones y de objeciones. Pero en este caso, que se trataba del pliego de una mujer que es brillante, que ha tenido un excelente promedio en la universidad como estudiante, que cada uno de los lugares que ha desempeñado lo ha hecho con capacidad, ¿por qué la trataban de atacar por el parentesco con un hombre? Si ese parentesco es algo que te antecede, vos no elegís ser sobrina, hija de... Entonces yo muchas veces me he quejado de cuando se le da un lugar preponderante a la hija de, por una cuestión de acomodo. Pero en este caso es una situación al revés y se está obrando desde un lugar que no es objetarla por sus capacidades o por los requisitos para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, sino por una razón sexista. Doctora, un placer como siempre que venga a visitarnos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre un gusto venir acá. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a ir con él. ¿Vino? ¿Está vivo? Sí, está vivo.